A continuación, la prédica a cargo de nuestra hermana Judith Gálvez. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a ver un tema más, la lección número 15, y por tema lleva la vid verdadera. Para ello quiero que vayamos a Juan 15, vamos a leer del 1 en adelante. Amén. San Juan 15, del 1 al 16. Amén. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Amén. Qué bonita palabra del Señor cuando nos dice en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hace una semana veíamos, ¿no?, que pasó la Semana Santa y recordábamos el sacrificio que Dios había hecho por nosotros. Y cómo Él nos ha elegido cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Su amor nos eligió, ¿verdad? Nos amó tanto, hermanos, que eligió venir, sacrificarse por nosotros. Y al sacrificarse por nosotros, cuando nosotros creemos en Él, Él nos da un mandato de predicar el Evangelio. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. También nos ha dado ese mandato de llevar un fruto, el fruto del Espíritu Santo, y de que ese fruto permanezca. Y sobre todo su mandato que dice que os améis los unos a los otros. Pero bueno, vamos a ir al tema que, como le decía, se llama la vid verdadera. ¿Qué es una vid, hermanos? Yo creo que ya muchas veces hemos escuchado esta prédica, pero puede que se nos haya olvidado, o quizás alguno todavía no la haya escuchado y no sabe qué es una vid. Según el diccionario, dice que es un arbusto trepador de ramas abundantes y fruto comestible. Las uvas, ¿verdad? ¿Qué es un pámpano? Bueno, los pámpanos son las ramas de esta planta, ¿verdad? De este arbusto. Es la rama, los pámpanos son las ramas de la vid. Son parte muy importante de esta planta porque en ellas están los frutos. Y las ramas son de la misma naturaleza que la planta, ¿verdad? Bueno, Jesús nos da referencia ahí de esto,
de la vid usa esta figura para enfatizar la relación vital entre él y el creyente. ¿Quién es el creyente? Pues soy yo, es usted, mi amado hermano, que creemos en él, ¿verdad? Creemos en la palabra del Señor. Jesús está usando esta figura de la vid, del pámpano, del labrador, para enfatizar la relación vital entre el creyente y Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Es lo que dice el 15:1. Yo soy la vid verdadera. La vid es la fuente y sustento de la vida de las ramas. Eso es la vid, hermanos. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y para que puedan dar frutos. No hemos visto, bueno, hasta ahora yo no he visto ninguna rama que no tenga, ¿verdad? Que no esté plantada, que no esté pegada a un tronco, que tenga raíces y que esté viva, que dé fruto mucho menos. Cuando una rama es quitada de un arbolito, de un arbusto, se seca y muere. No puede permanecer con vida y mucho menos dar fruto si está separada de la plantita, ¿verdad? De la base, de la que le nutre. Y es lo que Jesús nos quiere dar a entender el día de hoy. Nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El trabajo del Padre, ¿verdad?, es limpiar esta planta. Todo aquello que no dé fruto, todo aquello que esté muerto, todo aquello que esté estorbando, dice que será quitado y será echado fuera. Pero todo aquello que esté dando fruto será limpiado, cuidado, podado, para que dé más fruto, dice la palabra del Señor, para que lleve más fruto. En el capítulo 4 hay una frase muy bonita y muy importante que Jesús nos da y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, como decíamos hace rato, una rama no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad? No puede producir nada. Es más, ni siquiera puede cuidarse de ella misma si no está pegada a la planta. ¿Por qué? Porque se seca, se muere. Así dice la palabra del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, hermanos, si no permanecemos en Cristo Jesús, no podemos dar fruto ni sobrevivir, ¿verdad? Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios nos está abriendo allí el panorama y diciéndonos, separados de mí nada podéis hacer. Aquí en el 4, del 4 en adelante, se utiliza mucho la frase permaneced. Si usted tiene tiempo allí en su casita, léalo nuevamente y cuente cuántas veces Jesús dijo en este capítulo permaneced. Es más de 10, 11, 12 parece que dice permaneced, permaneced, permaneced. Aleluya. Permanecer, el significado bíblico en cuanto al lugar, su significado es quedarse como huésped, alojarse, residir, mantener una comunión ininterrumpida. Eso es permanecer, mantener una comunión ininterrumpida, ¿verdad? Quedarse como huésped, alojarse, mantenerse. Jesús nos está llamando a permanecer, a quedarnos junto con Él, a vivir cerca de Él, a alojarnos con Él, ¿verdad? Para que tengamos una comunión ininterrumpida. En cuanto a tiempo, su sentido es continuar siendo, resistir y sobrevivir. Muchas veces podemos ver que hay momentos en el cual el clima cambia.
Hemos visto en estos últimos tiempos que ha habido mucho aire, hay mucho viento por aquí, por nuestros rumbos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los árboles? Se mueven muchísimo. Y no falta que alguna u otra ramita se lastime, se doble. Quizás sus hojas se caen y la ramita quizás está un poco débil. ¿Cuántas veces el cristiano no pasa por ese tipo de situaciones? Donde es golpeado por la vida, donde es sacudido, ¿verdad?, por esos vientos, esas tempestades que nos hacen debilitarnos, que nos hacen flaquear. Quizás por ahí se nos quiebra una ramita, ¿verdad?, como a algún arbolito. Pero Dios nos está haciendo un llamado a permanecer, porque no estamos solos, hermanos. Dice que también hay un labrador que ve que aún en tu condición, si estás dando fruto, hermano, frutos del Espíritu Santo, dice que Él va a limpiarte, va a cuidarte para que lleves aún más fruto. Y no estamos solos, hermanos. Si nosotros permanecemos en esa vid, aún con las dificultades, aún con los vientos, aún con las necesidades que hayan, hermanos, tenemos esa fuente y sustento de vida, que es Cristo Jesús. Jesús nos ha dicho que Él es la fuente de vida, ¿verdad? El que viene a Jesús nunca más tendrá sed. El que bebe de esas aguas que Dios nos da nunca más tendrá sed. Él nos ha dado muchas explicaciones en la Biblia, en los evangelios, de cómo Él se demuestra para nosotros. Él es la vid, ese sustento, esa fuerza. Él es el agua de vida, hermanos, que nos refresca, que nos fortalece, que nos nutre, ¿verdad? Nos ha dicho que Él es el camino donde nosotros tenemos que caminar, pisar, el rumbo que debemos seguir. Él es la vida, Él es la verdad. Hermanos, Jesús nos está iluminando, nos está diciendo cómo Él es y que solamente en Él debemos permanecer para poder continuar. Permanecer, esta frase que se repite muchas veces aquí en Juan 15, en este capítulo, hermanos, Dios nos está haciendo un llamado a permanecer. Yo no sé cuántos en esta situación de la pandemia todavía sigan con su fe firme. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando, quizás alguno ha perdido un familiar, ha estado enfermo, quizás le dio el COVID y no se ha podido recuperar? Y a algunos les dio, ¿verdad? Y con la gracia de Dios ahora testifican y siguen dándole gloria a Dios, pero no dijeron, ay, es que Dios no me guardó del COVID y ya no voy a creer en Él porque no me guardó del COVID. No, hermanos, Dios nos está llamando a permanecer, no importando la situación en la que nos podamos encontrar. Dice que aquel que permanece en la vid dará fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice su palabra. El que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Hay muchos cristianos que en este momento ya están secos. Están sin vida. Posiblemente no pudieron permanecer en la fe en Cristo Jesús. No pudieron abrazarse a esta planta que es Cristo Jesús, a esta fuente de vida. Y ahora están secos, ¿verdad? Algunos caen solos. Y en algún momento hay otros que viene el labrador y tienen que cortarlos, porque son estériles, únicamente se están de adorno allí en la planta, pero Dios nos manda a dar frutos. Quiero que vayamos allí a Gálatas, en su capítulo 5, 19, vamos a ver los frutos que Dios espera que nosotros tengamos al ya tener a Jesús en nuestro corazón. El fruto y la bendición vienen a través de la conexión con Cristo Jesús, hermanos. No podemos nosotros dar frutos ni podemos recibir bendiciones si no tenemos una conexión con Cristo Jesús. No podemos pedir nosotros bendiciones, no podemos pedir, porque la misma palabra que leímos decía, si ustedes están conmigo, si permanecen, pidan al Padre que Él les dará, ¿verdad?
Entonces no podemos pedir bendiciones si no estamos conectados con Cristo Jesús. No podemos dar un fruto digno si no estamos conectados con Cristo Jesús. Y hay algunas ramitas por ahí que están entre que sí, entre que no, y dan alguno que otro fruto, pero hay unos frutos que no son buenos. Dice el Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas ramitas, hermanos, estos pámpanos que tienen todo este tipo de plagas, que dejan que se nutrirse por ellos, ¿verdad? Que en sí no los nutre de nada más que los acaba. No heredarán el reino de los cielos. Estos son los que serán cortados y echados en el fuego y se quemarán y arderán, dice San Juan 15. Estos pámpanos que no dan fruto, estos pámpanos estériles, que no dan frutos dignos para el Señor. Muchas veces las ramas dan alguno que otro fruto, pero están frutos podridos, frutos que están malos, que salen malos. Hermanos, Dios nos manda a practicar, ¿verdad?, el arrepentimiento, el pedirle perdón a Dios, el que Él nos limpie, al pedirnos que nos limpie, que nos cambie, que nos transforme, para que Él pueda darnos de ese fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Hermanos, Dios nos manda a dar este fruto del Espíritu Santo. Un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Necesitamos reflejar este fruto en nuestra vida como creyentes, porque Cristo Jesús nos enseñó que Él no ha tenido paciencia demasiado. Amor no se diga. Nos ha entregado la paz, ¿verdad? Su bondad en nuestra vida es infinita, como dice la palabra. La fe que Él pone en nuestros corazones. Porque si por nosotros fuera, muchas veces ya no estaríamos donde estamos. Porque nuestra fe flaquea. Pero ahí está Dios, ¿verdad? El que permanece a pesar de las dudas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, el que permanece, hermano, ese es el que tiene la victoria y al que Dios bendice. Dice la palabra del Señor que el Padre se agrada de aquellos que llevan muchos frutos. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón. Dice la palabra del Señor y donde leíamos que nosotros ya estamos limpios porque hemos recibido la palabra, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 15:3 de San Juan, ya lo leímos. Hermanos, esta palabra del Señor tiene que ser bien recibida en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros vemos también la parábola del sembrador. Hay momentos en los cuales la semilla, la palabra, cae en tierra que rechaza esa palabra. ¿Por qué la rechaza? Porque ya está ocupando espacio, quizás los espinos, quizás la hierba que es mala, ¿verdad? Está ocupando espacio. Necesitamos ser limpiados de todas esas cosas que puedan estorbar, que la palabra del Señor nos limpie, porque dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debemos limpiar nuestra vida, hermanos, y recibir la palabra, dejar que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie, y reconocer que la fuente y sustento de nuestra vida es Cristo Jesús, y que no podemos hacer nada si no permanecemos en esa vid para poder vivir y para poder dar frutos al Señor. Amén. Qué bendición, hermanos, el poder entender, el poder aceptar
que Cristo Jesús es nuestro sustento, que Cristo Jesús es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Qué bendición es poder abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder aceptarlo como Él se presenta, como el camino que nos lleva a la vida eterna, como la verdad. Hermanos, no vivamos más engañados, no dejemos que Satanás nos engañe, nos mienta. Reconozcamos a Jesús como lo que es, nuestro Dios, nuestro Salvador, aquel que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos levanta. Reconozcamos al Espíritu Santo como nuestro consolador, como aquel que nos bendice con los frutos, que nos da ministerios para que trabajemos, aún sin ser merecedores de todo lo que el Espíritu Santo nos da, nos provee, nos abraza, nos da palabra, ¿verdad? Para cuando nos levantamos a predicar su palabra, para cuando hablamos de Él. Él nos sustenta, Él nos respalda, hermanos, el Espíritu Santo. No te separes del Señor, no te separes de Dios, permanece. Lee San Juan 15 y date cuenta cómo Dios enfatiza esta palabra: permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice la palabra del Señor. Aleluya. Nos dice: permaneced en mi amor. Dice: si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor. Hermanos, nos hace un llamado importante a estar pegados al Señor, a sujetarnos a Él, a abrazarnos a Dios, para que a pesar de todo lo que venga, podamos estar firmes en Él. Estar siempre, quedarnos, hospedarnos, alojarnos con el Señor Jesús y tener esa comunión con el Señor. Lo que Dios quiere que sepamos en este día, que Él es nuestra fuente, ¿verdad? Y sustento. Y que a través de la conexión con Jesucristo podemos nosotros dar fruto y ser de bendición y ser bendecidos, hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. A permanecer cerca del Señor Jesús. Y si se puede, estar siempre, hermanos, conectados con Él. Siempre. A pesar de todo lo que venga, las plagas, los vientos, las lluvias, las tempestades, si permanecemos, si nos aferramos a Él, Él nos nutrirá de nuevo, nos fortalecerá de nuevo y daremos más frutos que antes, ¿verdad? Hermanos, los animo. No sé cómo se encuentre tu vida el día de hoy, no sé cómo se encuentre tu corazón. Si te ha golpeado la vida, si sientes que ya no puedes más seguir en el camino del Señor, te sientes quizás limitado porque es lo que Satanás ha dicho quizás en tu mente. Recuerda que Cristo Jesús es fuente de vida eterna, que Cristo Jesús es sustento de vida y que si necesitas fortalecerte, lo único que necesitas es acercarte a Él y permanecer. Si necesitas levantarte de donde estás, hermano, lo que tú debes hacer es acercarte a Cristo Jesús, porque Él te sustentará y te levantará. Amén. Y no solamente eso, hermano, no solamente te levantará y te dejará ahí, te bendecirá y te dará para que des fruto, ¿verdad? Será tan grande tu bendición que los frutos empezarán a salir, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición, hermanos, esta palabra, que permanezcas, que te animes en Cristo Jesús, que asistas a los cultos, que entregues tu vida al Señor y que no haya nada que te separe de Él, que no haya nada que diga y te impida seguir en el camino del Señor. Amén. Que Dios será tu fortaleza, tu sustento en todo el momento que tú necesites. Dios les bendiga, hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Esperamos poder verlos pronto. Amén.